Un actor exquisito es Marcos Montes. Cuanto menos uno podría decir que cada vez que lo ve se encuentra con interpretaciones soberbias. Y en este caso, dos espectáculos que lleva adelante la cartelera porteña. Uno que se ha repuesto, que es El Hombre de Acero, una obra absolutamente conmocionante. Un padre, un chico con alguna forma de autismo que está encerrado en un baño y le habla este hombre a un amigo que lo agredió a su hijo en una situación de desesperación, de algo de violencia. Bueno, muchos temas en esta obra de Juan Francisco Dazo que vale la pena no perderse. Y además estrenó una obra que es la estética, la belleza, el expresionismo y la evocación a Bela Lugosi. Estoy hablando de Bela Vamp, creación de, obviamente, el maestro Alfredo Arias. Marcos Montes, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer enorme. Bueno, son dos espectáculos, en este caso tenemos esta maravilla que haces con ese Bela Lugosi, obviamente el actor tan icónico que hizo de Drácula, desesperado, ¿no? Desesperado por, bueno, lo que es la decadencia de la fama en un punto, ¿no? Sí, el encasillamiento también, sí, ¿no? Que es uno de los gajes de nuestro oficio, ¿no? Pero en el caso de él lo sufrió mucho, habiendo llevado a un personaje icónico digamos, a un punto tan alto que después resultó muy difícil despegarse de eso y fue, digamos, la base de su sufrimiento desde ese momento en más. Total, ahí estamos viendo imágenes de esta obra que además es puro expresionismo alemán, si uno piensa en el cine, lo que ha hecho Alfredo Arias, mira lo que es esta imagen. Es al mismo tiempo, me imagino, un disfrute muy grande, no solo para el público, sino para vos, hacer esta obra que tiene tantos elementos, desde lo estético, pero también hasta lo narrativo, ¿no? Que plantea esa psicosis, ¿no? Ese soliloquio, si querés, de este hombre, aunque hay otros personajes que encarnás. Entran otros personajes. No, por supuesto, es un mundo muy alocado, como suelen ser los mundos de Alfredo Arias, sí. Así que, por supuesto, quisiera aclarar que las fotos hermosísimas son de Leandro Alokis, que es un gran fotógrafo argentino con una carrera internacional espectacular. Total. Y que la verdad es que yo creo que has podido poner de relieve lo que ocurre en la obra y con el personaje. Sí, es un disfrute, por supuesto, hacerla, es un disfrute ver lo que pasa con el público, es un espectáculo en el que pasa un poco de todo y que rinde, como vos bien decías recién, homenaje a una época del cine muy expresionista, como el expresionismo alemán, y que también Alfredo, que se ha visto siempre muy influido por el cine, creo que es una de sus maneras de honrarlo, no solo en elegir a un personaje de Hollywood, como ha sido Bela Lugosi, que fue muy importante, sino además contarlo escénicamente también con ese impacto visual que tiene que ver con el expresionismo alemán en el cine, ¿no? Sí, y un trabajazo que haces. También pensando en esos antihéroes, superhéroe-antihéroe, pienso, ¿no? Sí. Sería un buen binomio, sí. Alfredo hace tiempo, ya desde su espectáculo anterior, en esta tesitura que fue Hello Andy, que hizo con Alejandra Radano, que se interesa mucho por la decadencia, digamos, de quienes fueron estrellas en un sistema cinematográfico de alto nivel, como fue el de Hollywood, ¿no? Ya lo hizo sobre Joan Crawford y ahora se concentra en Bela Lugosi, porque le interesa mucho ver cómo esas vidas llegan a la... digamos, pasan de la cumbre a una parte patética cuando la persona queda aferrada al éxito o a la cuestión laboral, ¿no? Que es un tema que realmente, no solamente en el teatro, también en la vida propia es algo que uno comprende, ¿no? Lo que algunos llamamos el síndrome Sunset Boulevard, ¿no? Sí, claro, exactamente. Está inspirado en eso, por supuesto, también. Digamos, el no poder soltar y el no poder entender qué es lo que ha pasado, que de repente uno ha pasado a ser tan rápidamente o no un material de descarte, ¿no? Total. Así que en ese aspecto es muy patético, digamos, lo que se plantea sobre Bela Lugosi, una parte de lo cual ya se había visto en la película bastante reciente de de Tim Burton sobre Ed Wood, y bueno, también lo retomamos un poco aquí en la obra. Está buenísimo. Hay que recordar que hablando de personajes en la decadencia o en la desgracia, las anteriores obras que hiciste con Alfredo, todas extraordinarias, una de ellas Happyland, una obra fantástica en todo el sentido de la palabra, sobre Isabel Perón y sus fantasmagorías, ¿no? Un trabajo coral inolvidable y además un tema que era bastante tabú, ¿no? Hasta Happyland. Pero también recuerdo, y tuve el privilegio de verlo a Marcos Montes y a Alejandra Radano, no solo aquí, sino en el Teatro Rompuan, hacer Deshonrada, esa maravilla, ese tour de force que hacían, también sobre Fanny Navarro, que es un poco
Dos obras que Es también que dialogan. todos, sí, por supuesto, porque todos tienen en común eso. Alfredo B, realmente, digamos, en cuanto a autor, aunque en alguna de esas piezas el autor ha sido Gonzalo de María, Sí. pero sí como puestista o creador, digamos, una fascinación en esa parte de la vida de las personas que luego pasa a ser como silenciada, ¿no? En pos, y sobre todo cuando se trata de estrellas de cine, también pasó con Fanny Navarro, Claro. digamos que queda grabado en la retina del espectador o del pueblo, digamos, una imagen muy icónica de belleza, de logro, de éxito, y luego eso cómo queda cuando viene a ser contrapuesto con el momento en el que esa persona sale de la luz y pasa a vivir otra etapa de su vida. En el caso de Fanny Navarro por complicaciones políticas, Claro. lo cual de alguna manera también un poco con Bela Lugosi ha pasado porque él se fue de Hungría por cuestiones políticas y fue recibido muy cariñosamente en Hollywood, pero bueno, donde se lo explotó mucho y en un muy corto tiempo. Totalmente. Esta obra va los lunes a las 20, Bella Vamp, hasta el 27 de mayo. Y luego, desde el 22 de junio, va a estar en el CTC, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Así que, bueno. Perdón, eso tengo que aclarar que no va a estar en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Sigue circulando esa información, pero sí va a estar Hello Andy. La otra obra que justito recién estuvimos nombrando con Alejandra Radano, porque por una cuestión logística era complejo trasladar la obra, aunque originalmente parecía que se iba a poder cubrir, va a ser complejo y sí va a ir Hello Andy. Bueno, entonces van a poder seguir viendo los lunes a las 20 Bella Vamp en el extranjero, en Valentín Gómez, como siempre. Y también invitamos a que vean Hello Andy, que la hemos visto en Proa, la vida. En Proa, exactamente. Sí, bueno, y la otra obra fantástica es El Hombre de Acero. Y aquí tenemos la imagen de este trabajo tan difícil de describir porque uno queda tan atravesado por la emoción de lo que haces, Marcos. Es un trabajo colosal. Gracias. De este padre desesperado, ¿no? Que quiere que el hijo lo pueda mirar. Toca un tema tan difícil de hablar, ¿no? Pero tan necesario, que es qué pasa con alguna forma del espectro autista, quizás, ¿no? Sí, si bien nunca nombramos exactamente el autismo en sí, sí se sobreentiende que es un hijo que tiene unas dificultades muy grandes para comunicarse con el mundo, pero en especial con su padre. Bueno, y este es un padre obviamente de un buen pasar económico, un padre que ha tenido el acceso a todo lo posible para poder, digamos, ayudar a su hijo de todo tipo de maneras, y llega a un punto cúlmine. Ese punto cúlmine tiene que ver con un tema que todavía es aún mucho menos transitado. Si bien algunas de las cuestiones del espectro autista se han tocado en los últimos años en el teatro argentino, no así el despertar sexual. Claro. Y cómo encaja la sexualidad de las personas del espectro autista en una sociedad, digamos, que bueno, que recién hace unos pocos años, digamos, está bastante más preparada para esto. Pero aún así, digamos, tanto en eso como en cuestiones de diversidad o de autopercepción del género, sabemos que aunque haya avances en las cuestiones legislativas y todo, eso no tiene que ver con que la gente esté absolutamente preparada para llevarlo adelante, ¿no? Sobre todo cuando depende de las individualidades. En el caso del Hombre de Acero, tenemos propiamente un hombre de acero, una persona que se ha visto fortalecida con una coraza y que gracias a eso ha llegado hasta este punto. Pero el momento en el que el público lo encuentra, este personaje, es el momento en el que él va a tener que deshacer esa coraza si realmente quiere lograr empatía con su propio hijo, que es lo que él sueña, pero para lo cual no tiene herramientas. Hoy en día muchos de los padres de chicos con esas condiciones han podido hacer una evolución, pero es abrumadora la cantidad de gente que no, la cantidad de ciudadanos que no hemos tenido la oportunidad quizás de acercarnos a ese tipo de tipología justamente. Claro, porque además también de lo que estamos hablando es de que en la mirada, ese tema de la mirada, está todo, ¿no? Está todo sintetizado. Bueno, uno puede pensar en Hitchcock, lo que él valoraba, el tema de los ojos y la mirada, pero en este caso poder conectar, ¿no? Con un otro. El personaje lo dice, yo creo que no ser mirado de los ojos debiera considerarse una forma de tortura. Nada, digamos, de uñas arrancadas, castigos físicos, amputaciones, empalamientos. No ser mirado es más que suficiente, y ni te digo cuando el que no te mira es tu propio hijo. Bueno, sí, es realmente muy lacerante lo que le ocurre. Igualmente tenemos que describir que con mucho humor también. Mucho humor. Un humor por momentos corrosivo. Sí, tiene humor corrosivo y humor porque, bueno, es el modo en el que él ha podido llegar hasta aquí, ¿no? En base a su humor, que me parece que muchas veces, también con sobrevivientes, por ejemplo, de cuestiones del Holocausto y todo, recuerdo ahora la película, el telefilme Tregua para la Orquesta, donde la autora decía que ella había logrado pasar por todo eso por su humor. Y hemos tenido
otras películas como la de la Vita Bella, ¿no? Sí. Y todo, digamos, O Chaplin. O Chaplin mismo, digamos que a través del humor vos podés realmente, bueno, Sí. está bien, y si no tienen humor también se lo justifica, ¿no? Pero es bueno cuando Claro. está. Ahí estamos viendo imágenes. Además hay algo muy interesante en la puesta, que también la dirige el propio Juan Francisco Dazo, que es el autor, que es que vos arrancás hablando a los espectadores, pasen, siéntense. Hay una especie de muy, muy lindo trabajo de la ruptura de la cuarta pared, Sí, ¿no? está licuado cuándo es la obra, cuándo no es la obra, cuándo estoy hablando como actor con el público y cuándo en realidad está hablando el personaje con el amigo de su hijo. Sí. Y además también hay una división porque el texto por momentos va al amigo, pero por otros momentos abre esa misma ventana al público. Entonces está como que sea como una experiencia, obviamente teatral, pero difuminada, porque así también es la comunicación, así también es su manera de acercarse, que nunca entendamos bien dónde están las cuestiones de los límites, porque eso Está es el buenísimo, mundo, ¿no? está buenísimo Y eso. quisimos proponerlo y por suerte fue muy bien y la gente lo acepta con mucha alegría. Ya estamos por el tercer año, lo cual Sí. es mucho decir en el teatro independiente, ¿no? Aquí. Es que es una obra fenomenal. Va los viernes a las 8 de la noche en el Espacio Callejón, El Hombre de Acero. Los lunes ve la Vamp en el extranjero. Ahí está. Uno habla tanto de memoria que en un momento obvio. se traba. Ah, claro. Marcos, siempre un gustazo verte en el escenario y en este caso recibirte. Yo te agradezco especialmente, Maxi, porque estás siempre atento a todas las manifestaciones culturales de nuestra ciudad, voy a decir, especialmente en Buenos Aires, y realmente es invalorable cuando figuras como vos y otras personas de la comunicación se mantienen tan atentos y hacen un espacio para escucharnos. Así que gracias. Es un placer. Muchas gracias. Gracias por eso también. Y saludos también al gran Alfredo Arias. Vamos a mandar. Bueno.